Aquí con nosotros. Presidente, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por estar aquí en TV Perú, en la edición central de TV Perú Noticias. Buenas noches, Julio. Un gusto estar aquí en el programa y después de una semana bastante especial, crítica, por la conmoción que hemos tenido después de la Semana Santa, aquí estamos en tu programa. Efectivamente, presidente, esta ha sido una semana muy complicada, en realidad muy difícil para todos los peruanos, por una serie de acontecimientos. Se esperaba una Semana Santa donde el desarrollo del turismo y el impulso de las actividades de turismo interno sean, digamos, los protagonistas. Sin embargo, un hecho que ha consternado a todos los peruanos tiene que ver con, en principio, la decisión de prisión preventiva, de detención preliminar contra el expresidente Alan García Pérez, y en el momento en que se desarrolla la diligencia, Alan García Pérez toma una decisión fatal y se quita la vida, termina suicidándose. ¿Cuál es, después de haber pasado ya varios días después de este hecho, usted solamente emitió un tuit expresando su consternación por esta noticia? Han pasado varios días. ¿Cuál es su reflexión respecto de lo sucedido? Sí, Julio, mire, quisiéramos también narrar desde la perspectiva nuestra del Ejecutivo, del Presidente de la República, cómo se sucedieron estos hechos. El día miércoles, poquito más de las 6 de la mañana, recibo la llamada del Ministro del Interior, comunicándonos que por disposición del Ministerio Público y del Poder Judicial se iba a proceder con una prisión, un arresto para una prisión preliminar, detención preliminar al expresidente Alan García. Yo ya estaba saliendo de mi domicilio dirigiéndome al Consejo de Ministros, porque los miércoles precisamente se lleva a cabo Consejo de Ministros y empezamos a las 7 de la mañana. Obviamente esa noticia me tomó de sorpresa, llamó la atención y nos constituimos al Consejo de Ministros. Cuando estábamos en los momentos previos, 10 minutos para las 7 de la mañana, cuando ya algunos ministros, ministras comenzaban a llegar, el propio ministro del Interior recibió la noticia desde la casa del expresidente García de que había tomado la decisión de dispararse un tiro en la sien y que inmediatamente la policía lo trasladaba al hospital más cercano, al hospital Casimiro Ulloa. ¿Él recibe la llamada de uno de los efectivos policiales que estaban en la diligencia? Sí, sí, claro. Obviamente un hecho de esta magnitud, de esta gravedad, inmediatamente fue reportado a la jefatura del comando de la policía y la jefatura del comando de la policía le reporta al ministro del Interior que estaba con nosotros 10 para las 7 aproximadamente. Ahí se encontraba también convocado, ya estaba ahí, ya estaba en porque Palacio de estábamos Gobierno. A minutos de empezar el Consejo de Ministros, que todos los miércoles lo llevamos a cabo a partir de las 7 de la mañana. Esa noticia generó un sentimiento de consternación, ¿no?, a todos los ministros y ministras presentes, ¿no? Nos llamó severamente la atención y por eso, al enterarnos que había sido trasladado al hospital Casimiro Ulloa, se dispuso que la ministra de Salud, que estaba en ese momento en el Consejo de Ministros, se constituya al hospital Casimiro Ulloa para que, como la máxima representante de salud, vea y ponga todos los esfuerzos para atender la salud, porque había llegado con signos de vida al hospital Casimiro Ulloa. A partir de ahí, quien nos iba reportando la evolución de la atención médica de emergencia que tenía el expresidente Alan García era la ministra de Salud, que estuvo ahí con el director del hospital Casimiro Ulloa. Y luego, pasadas las 10 de la mañana, es donde nos comunica la ministra de que había dejado de existir. Alrededor de las 8:30 de la mañana la ministra dio también declaraciones a la prensa donde señalaba que todavía estaba en manos de los médicos. Sí, estaba en sala de operaciones. El primer esfuerzo que se hacía era contener la hemorragia, ¿no? Era el primer objetivo de los médicos. Se convocó a no solamente a los médicos del hospital, sino a especialistas de otros nosocomios para que puedan ayudar en la atención. Y en ese proceso de contener la hemorragia entraba en problemas propios del estado que se encontraba. Pero pasados más o menos 10:15 aproximadamente en la mañana, ya la ministra nos comunica que a pesar del esfuerzo de todo el personal médico, había dejado de existir, ¿no? Ahora, a propósito de eso, se anunciaba cerca de las 10 de la mañana una conferencia de prensa en el interior del hospital. ¿Por qué no se llevó a cabo? ¿No hubo una expresión directa, por ejemplo, en el caso de la ministra de Salud al respecto? La ministra dio la información del esfuerzo que estaban dando los médicos y que estaba en sala de operaciones,
Y luego, cuando ya se da el desenlace final con la muerte del expresidente García, directamente se trata, ella misma trata, pero se genera ya todo, mucho movimiento, se genera un caos en las afueras del propio hospital que generaron. Pero bueno, eso es el tema, cómo se sucedió. Pero el tema es que definitivamente esta noticia es una noticia que consternó a todo el país, ¿no? Inmediatamente lo que nosotros procedimos fue a confirmar el fallecimiento a través de un tuit y dar las condolencias a sus familiares, a sus personas, a sus seres queridos, y inmediatamente conversamos con el canciller que ve el tema protocolar y vimos que lo que corresponde era declarar 3 días de duelo nacional, miércoles, jueves y viernes, y ofrecer a la familia del expresidente García honores de jefe de Estado, ¿no? ¿Y qué sucedió? Porque la comunicación de los funcionarios de Cancillería recibieron de parte de la familia la respuesta de que no era necesario, ¿no? Que los restos del presidente García iban a ser trasladados al local del partido aprista, en Alfonso Ugarte, y de ahí iban a ser trasladados. Ahora, presidente Vizcarra, luego de lo sucedido, hubo muchas reacciones de políticos en las redes sociales, por ejemplo, dando o, digamos, vinculando al gobierno, y en particular a usted, como parte de responsabilidad por lo que sucedió con Alan García. ¿Qué opinión merece usted al respecto? Mire, nosotros somos conscientes que en momentos de extremo dolor puede generar reacciones que no son necesariamente las racionales. Y hemos escuchado algún tipo de expresiones que de igual manera nos han afectado, ¿no? O sea, querer responsabilizarnos a nosotros como Ejecutivo y a mi persona como Presidente de la República en la intervención de este tipo de decisiones, se sabe perfectamente que eso es falso. Estamos en un Estado de Derecho en el Perú, donde el Ministerio Público y el Poder Judicial son entes absolutamente autónomos, que toman las decisiones de carácter judicial y son ellos los que las implementan. En algunos casos piden, para implementar este tipo de decisiones, el apoyo de la Policía Nacional, que por obligación tenemos que dar. Entonces, se ha cumplido con lo que ha determinado el Ministerio Público y el Poder Judicial para este tipo de acción. ¿Y usted se entera de esa decisión de la detención preliminar minutos antes del procedimiento durante se desarrollaba? Después de las 6 de la mañana del mismo día miércoles. ¿No hubo ninguna coordinación previa el día anterior? No, en absoluto, porque no puede haber coordinación previa porque hay independencia de poderes. Yo le manifiesto que yo, cuando he conversado por motivos de la función del cargo con el presidente del Poder Judicial, con la fiscal de la Nación, o sea, nunca hemos hablado de casos particulares. Y ellos pueden decirlo, la fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, de cuando hemos hablado es sobre el sistema de administración de justicia, cómo mejoramos, cómo damos confiabilidad, cómo los proyectos de ley que hemos presentado al Congreso pueden fortalecer el sistema, ¿no? Pero temas particulares nunca hemos hablado con ellos. Presidente Vizcarra, lo que ha sucedido también como consecuencia, no solamente por esta orden de detención preliminar que probablemente iba a devenir en una prisión preventiva contra Alan García, sino también la decisión que ha tomado el Poder Judicial de aceptar el pedido de la Fiscalía de 36 meses de detención, de prisión preventiva contra Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuál es la posición que tiene usted respecto de esta medida, de estas decisiones que se está tomando en el sistema de justicia con la prisión preventiva? Siendo conscientes que la prisión preventiva está contemplado en el Código Procesal Penal, es una medida que está contemplada como una medida extraordinaria, cuando existe peligro inminente de fuga de la persona que está siendo investigada, o que se crea de que su intervención va a entorpecer el proceso de investigación que está siendo llevado a cabo. En consecuencia, nosotros, no ahora en este caso del expresidente Kuczynski, lo dijimos cuando sufrió en prisión preventiva el expresidente Ollanta y su esposa, cuando la señora Keiko Fujimori también se dio la orden de prisión preventiva, como también en el caso del presidente Kuczynski, decimos
que evalúen y ameriten bien el caso. El Poder Judicial. ¿Usted considera que el Poder Judicial está amerituando bien los casos? Lo que estamos diciendo que se está aplicando una medida que es excepcional casi en la totalidad de los casos. En consecuencia, pedimos nosotros, y respetando la independencia de poderes, porque es una decisión autónoma que corresponde al Ministerio Público, quien la solicita, y al Poder Judicial quien lo otorga. Son los dos. El Ministerio Público solicita la prisión preventiva y el Poder Judicial es quien otorga esta prisión preventiva. Le decimos, esta es una medida extraordinaria. Le decimos, hacemos la reflexión, y lo dijimos la reflexión con el expresidente Ollanta, con la señora Keiko Fujimori, lo decimos también con el caso del expresidente Kuczynski. Ahora, ¿tiene ese carácter extraordinario? Entonces, que se haga la reflexión y la evaluación correspondiente a estos entes autónomos que son los que solicitan y dan las medidas preventivas. El fiscal coordinador, Rafael Vela, del equipo especial que investiga los casos vinculados a este caso Lavajato, ha dado en declaraciones al diario El País una frase que dice: no nos enfrentamos solo al poder del dinero, sino también a la clase política peruana, entre la justificación de la viabilidad de estas prisiones preventivas que ellos han sostenido. ¿Qué opina al respecto? Lo que debemos es, hay varios análisis que tenemos que hacer al respecto. Primero, todos los peruanos queremos saber la verdad de todo este proceso de corrupción que ha existido en el Perú, que está titulado como el proceso de Lavajato. Queremos saber la verdad y queremos que fiscales y jueces objetivos encuentren la verdad y que se castigue ejemplarmente a los responsables de actos de corrupción. Eso lo queremos los peruanos. Pero en el proceso de búsqueda de la verdad y castigo para los responsables de la corrupción, jueces y fiscales tienen que encontrar el equilibrio entre aplicar los códigos que son el respaldo... que es la obligación a la que ellos están sometidos. Que es la obligación que tienen que hacer, pero también con el análisis particular de cada caso. Ahora, presidente, ¿y usted está de acuerdo entonces? ¿Cómo ve el trabajo que está desarrollando el fiscal Domingo Pérez, el equipo especial de Lavajato? No, yo, en mi condición de presidente de la República, no puedo evaluar individualmente el trabajo de un fiscal o un juez. Sino de este equipo que está llevando justo estos casos. En esa independencia de poderes. Pero lo que sí, y lo he dicho siempre, yo tengo también derecho de opinión como ciudadano. Y como ciudadano le digo, las medidas de carácter excepcional se están considerando solamente como carácter excepcional. Es la reflexión que yo hago para fiscales y jueces, ¿no? Porque eso, y ese es el equilibrio que tiene que buscar. Una autoridad que tiene la responsabilidad de encontrar y aplicar la justicia, tiene que hacerlo respetando también los derechos de los ciudadanos, respetando la aplicación del código que rige su comportamiento, pero con el fin máximo de encontrar la verdad. ¿Y con la severidad del caso si es que lo amerita? Con la severidad del caso, por eso. Entonces, lo que siempre hemos dicho, deberíamos encontrar y hacer el esfuerzo de que los juicios sean mucho más cortos. O sea, no puede ser que pasen años de años y todavía los juicios no terminen. Y en este proceso se dictan este tipo de medidas que simplemente le quitan el carácter de excepcional. Ahora, presidente, cuando se dan este tipo de medidas contra algunos funcionarios que al parecer están directamente vinculados con casos de corrupción, bueno, sin duda la ciudadanía aplaude. Pero usted es presidente de la República hoy, ¿qué opinión le merece el hecho de que tengamos a prácticamente todos los expresidentes involucrados en actos de corrupción, están siendo investigados por la Fiscalía, detenidos, en el caso de desde Fujimori, Alejandro Toledo perseguido por la justicia, ¿no?, en un proceso de extradición, en fin, y PPK con 36 meses de prisión preventiva? ¿Qué opina respecto a esta situación que se vive en nuestro país? No, que es una situación extremadamente grave que pone en manifiesto los niveles en general que ha existido de corrupción en nuestro país que debemos corregir, sin entrar al análisis de cada caso particular. Estamos viendo en general que hay un compromiso de las máximas autoridades en este tipo de investigaciones. Nos obliga a actuar diferente para corregir esos errores. Y ahora estamos viendo la participación de una empresa, en este caso Odebrecht y sus anexos, digamos, involucrados en estos actos de corrupción, no solo en Perú, sino en América Latina. Pero no podemos estar ciegos, no taparnos los ojos y no entender que hay muchas empresas en diferentes sectores que están haciendo de las suyas también vinculados a actos de corrupción, que es el otro lado de la moneda que también tenemos que mirar. Por eso la bandera que nosotros hemos
cogido de manera muy fuerte desde el inicio de nuestro gobierno ha sido la lucha contra la corrupción. Y esa bandera no la vamos a dejar. Y por eso pedimos que los diferentes poderes del Estado, el Congreso de la República, el Poder Judicial, trabajemos todos conjuntos con la ciudadanía para lograr erradicar y combatir la corrupción. Pero en ese proceso siempre hay que actuar con racionalidad en cada una de las decisiones. Pero claro, o sea, no podemos bajar la guardia contra la corrupción, porque si estamos en estos problemas es porque es evidente que ha habido niveles de corrupción. Pero en este proceso tenemos que actuar siempre de la manera más adecuada y eso es seguramente lo que la población pide a los fiscales y a los jueces. Ahora, presidente, otro de los problemas que tenemos que resolver también en nuestro país es el problema de la informalidad. Un bus con personas incendiado en Fiori. Tenemos el problema de este incendio en Mesa Redonda. Felizmente no han habido víctimas fatales, pero después de 18 años en la misma zona sucede otro problema, consecuencia de la informalidad. ¿Qué se está haciendo? ¿Se ha pensado en trabajar de alguna manera en ello? Sí, claro. Y tenemos que trabajar los niveles de gobierno en las responsabilidades que nos corresponde a cada quien. Estuvimos en Mesa Redonda viendo el accionar de los bomberos, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud para atender las necesidades. Defensa Civil. Y vimos que se actuó con eficiencia para atender la emergencia. Pero ahí también constatamos con el alcalde de Lima Metropolitana, con sus funcionarios, que todas las viviendas que habían sido declaradas como tal, como viviendas familiares. Eran almacenes. Eran almacenes de productos altamente inflamables, ¿no? Y entonces, una vez más, decimos cómo entramos a la formalidad. El propio alcalde en ese momento dijo que iba a intervenir para entrar a una fiscalización de todo el área y corregir esta situación, con el respaldo del sector que corresponde por parte nuestro del Estado, con INDECI para atender. Atendemos la emergencia. Se trasladó más de 50 unidades de bomberos, se coordinó con Sedapal, con los municipios, se atendió el agua. Pero esa es la atención de la emergencia. Pero no podemos estar cada cierto tiempo nuevamente con este tipo de emergencias, de resolver las consecuencias de la informalidad. Entonces, esto es sumamente grave y debemos trabajar. Y por eso, incluso eso nos obligó a tomar medidas drásticas, incluso con el cambio del ministro de Transportes en el caso anterior, que asume una responsabilidad de carácter político por la informalidad en el tema de transporte en el terminal de Fiori, ¿no? Ahora, presidente, y no quiero dejar de preguntarle, ¿ya tiene en cartera los nombres de los nuevos ministros, tanto para Transportes y Comunicaciones y para Vivienda? Mire, hemos trabajado en esta semana, a pesar de que días útiles solamente ha sido hasta el día miércoles, ya con el Premier ya tenemos ternas para ambos cargos y en los próximos días, en esta semana, obviamente haremos la selección final. Pero ya tienen las ternas. Sí, ya tenemos las ternas. Ya hemos visto, hemos evaluado, hay una serie de requisitos que se tienen para que cumplan y puedan desempeñar el cargo con eficiencia. Ahora, y le pediría una reflexión breve también porque nos está agotando el tiempo. En los últimos días, las últimas semanas de César Villanueva y su gabinete, no había una visibilidad de los ministros, un tanto que los habíamos visto distantes de comunicación, de presencia en sus actividades cotidianas. ¿Se va a cambiar esa estrategia con este nuevo gabinete? Pero en realidad siempre ha habido presencia de los ministros, lo que se requiere quizás mayor visibilidad de lo que están haciendo los ministerios. Eso es una tarea que ahora nos hemos impuesto en el gobierno. El propio Premier Salvador de Solar está trabajando en ese sentido. El gabinete que acompaña al Premier del Solar es un gabinete que busca la eficiencia, que busca atender las necesidades de la población, pero que busca comunicar mejor. Y también los ministros que integren las carteras de vivienda, como también de transportes y comunicaciones, tienen que estar en esa misma línea. Presidente, se nos agota el tiempo. ¿Algún mensaje que quiera darle a todos los peruanos? Estamos en TV Perú, el canal que llega a todos los rincones de nuestra patria. Sí, decirles de que todos los peruanos hemos estado conmocionados en esta semana por los acontecimientos a los cuales todos hemos tenido acceso. Manifestar que incluso pasado este hecho de suma gravedad, hicimos llegar a la familia del expresidente García las condolencias del caso,
que también hacemos extensiva a todos los partidarios del partido aprista, que hemos mantenido en estos días un prudente silencio en respeto a los días del duelo que deben tener las personas más cercanas del expresidente García, y que creemos que este tipo de hechos deben fortalecer a nosotros como ciudadanos para lograr buscar el camino para encontrar un país más fuerte, más democrático, que encuentre las bases del desarrollo y que busquemos la unidad de los peruanos. Este tipo de hechos podrían generar confrontaciones inadecuadas cuando lo que requerimos los peruanos es la unidad, la fuerza para combatir los verdaderos enemigos que tenemos, que son la pobreza, que son la desigualdad. Eso estamos trabajando y convocamos a todos los peruanos, y en momentos difíciles como los que estamos pasando deben ser motivos de reflexión para que juntos nos unamos y dejar la buscamos lo que confrontación queremos. y los odios de lado, ¿no? Así es, y hay veces incluso en estos hechos duros, difíciles, se busca incluso el aprovechamiento político. Creo que eso no debemos dar lugar en estas circunstancias. Las diferencias políticas hay que tenerlas, pero con altura debemos manejarlas y buscar la unidad de los peruanos. Nosotros sabemos que tenemos muchos políticos que respaldan nuestra posición, algunos que no, con los cuales discrepamos, pero nunca, y ustedes son testigos los medios de comunicación, que en el año que tenemos en el gobierno, nunca hemos dado insultos, diatribas a las personas que no piensen como nosotros. Los respetamos igual y los convocamos a todos para buscar el camino del progreso y desarrollo de nuestro país. Y esperemos que así sea pronto, señor presidente. Muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros, aquí en TV Perú. No, gracias a ti y un saludo a todos los peruanos. Martín Vizcarra, presidente de la República, ha estado conversando con nosotros a esta hora, aquí en TV Perú Noticias, en la edición central. Y esta entrevista se va a repetir, se va a retransmitir a las 8:30 de la noche, también en el canal de noticias de TV Perú, en la señal de 7.3. Hacemos una breve pausa y continuamos con más aquí en TV Perú Noticias. Volvemos.